Siempre he sido contrario a la idea de que un campeón del mundo de ajedrez se limite a jugar torneos. Creo que la corona implica la responsabilidad y la obligación moral de promover el ajedrez en los 5 continentes. Por eso acepto con mucho gusto la invitación para colaborar en la pasión del ajedrez. Antes de asumir el compromiso, he estudiado los guiones y he podido supervisar su contenido, además de mantener una relación personal con Leoncho García, que ha dirigido el equipo. La alta calidad de la obra está fuera de toda duda y además he intervenido activamente en las grabaciones de los vídeos que constituyen una parte importante de la pasión del ajedrez. Los encuentros frente a Anatoly Karpov por el título mundial que disputé entre 1984 y 1990 apenas me dejaron tiempo para otra cosa que no fuera preparar y disputar estos retos, además de luchar contra las presiones de la Federación Internacional y de las autoridades deportivas soviéticas. Sin embargo, después de esta etapa, he podido dedicar parte de mi tiempo a promocionar el ajedrez. He creado asociaciones de grandes maestros, he publicado libros y artículos y he recorrido muchos países dando conferencias y exhibiciones, además de disputar y ganar casi todos los torneos de élite. Ahora, una de mis prioridades es la enseñanza del ajedrez. A esa idea responde la Academia Internacional Kasparov en Tel Aviv, Israel, y el Club de Ajedrez Kasparov en Internet. Contrariamente a lo que muchos piensan, el ajedrez puede producir una gran pasión. Entre los momentos inolvidables de mi vida está el que se produjo en Sevilla en 1987, tras ganar la última partida del Campeonato del Mundo contra Karpov. El público se puso en pie y me aclamó con gritos de "torero, torero" durante varios minutos. El ajedrez es algo más que un deporte o un juego. Es una ciencia y un arte que contribuye a desarrollar la inteligencia, pero además es un importante medio para comunicarse, para relacionarse con otras personas y poder disfrutar de una actividad enriquecedora. Por todos estos motivos, es para mí una satisfacción contribuir a iniciativas como La Pasión del Ajedrez. Espero que al descubrir este fascinante mundo disfruten tanto como yo. Al ajedrez de alta competición se juega siempre con este tipo de piezas que responden al modelo Staunton. Pero hay una pregunta muy difícil. ¿Qué es el ajedrez? ¿Un simple juego? ¿Deporte? ¿Arte? ¿Ciencia? ¿Pasión? Hemos hablado con varios grandes maestros y nos han dado respuestas muy diversas. Pero afortunadamente ninguno ha sido tan radical como el legendario estadounidense Bobby Fischer cuando dijo: el ajedrez no es como la vida, es la vida. Para mí el ajedrez es un hobby, un deporte, una cultura y una ciencia. Es un reto constante a nuestra inteligencia, a nuestra energía, a nuestra capacidad de superarnos. Y en definitiva también es un modo de expresión. Tú puedes expresarte en el tablero como pues, podrías hacerlo en cualquier rama del arte, la pintura o la música, etcétera. Creo que cada vez se considera más como un deporte, pero también es una ciencia. La creatividad tiene un papel muy importante. Pues para mí el ajedrez es algo más que un deporte, es una forma de expresar lo que yo siento en un momento dado y me permite hacerlo porque es un magnífico juego con un montón de posibilidades y de margen para la creatividad. Para un aficionado estoy seguro que es una forma de divertirse estupenda y creo que es una manera de pasar un rato de ocio muy agradable. Para cada persona es algo diferente. Depende de qué nivel tengas como jugador, si eres profesional.
Es un juego muy bonito y muy útil para la mente de los niños y de todo el mundo. Bueno, es más que un juego, pero si me pregunta qué es, básicamente diré que es un juego. Es una pregunta difícil. No se puede responder de forma simple. Para mí el ajedrez es un arte. Bueno, yo creo que cada uno interpreta el ajedrez como quiera, porque es muy difícil definirlo. Alguna gente piensa que es un deporte, otros que es una ciencia, otros que es un arte, ¿no? Para mí es una lucha, y para mí también es mi pasión, es mi vida, ¿no? Es algo, pienso que es algo fantástico. Y me gusta muchísimo jugar, y me gusta mucho lo que el ajedrez da, ¿no? Porque, por ejemplo, que yo vivo con Juan Manuel, yo vivo en España, es por el ajedrez, y casi todos mis amigos, aunque son amigos que ahora no juegan ajedrez, yo conozco por el ajedrez. Y también con el ajedrez se ve que no hay tanta diferencia entre gente de diferentes países, de diferentes continentes. Somos bastante iguales. Y lo bonito también con el ajedrez es que todos juegan, los niños, niñas, los mayores, ciegos, no hay límites. Y por eso es tan bonito. Jugar al ajedrez, es decir, mover las piezas y conocer las reglas fundamentales, es muy fácil, muy rápido y está al alcance de cualquiera. Otra cosa muy distinta es jugar bien al ajedrez, como un profesional. Eso es mucho más complicado, porque el ajedrez se puede comparar en ese sentido con la medicina. Son dos campos del conocimiento humano que prácticamente no tienen límites para aprender. Recuerden aquella famosa frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. Por eso hemos dividido este curso en dos partes, nivel básico y nivel avanzado, para que ustedes puedan adaptarse en función de su nivel de conocimientos actual. Es decir, si usted no sabe absolutamente nada de ajedrez, debe empezar, por supuesto, por el nivel básico, pero enseguida comprobará que en poco tiempo podrá comprender y disfrutar de las lecciones del nivel avanzado. Y si usted, por el contrario, ya sabe mover las piezas y conoce un poco las leyes fundamentales de la estrategia y de la táctica, entonces debe empezar por el nivel avanzado, pero yo le recomiendo efusivamente que de vez en cuando eche un vistazo al nivel básico, porque seguro que hay detalles que en su día no aprendió o no le enseñaron bien y ahora tiene la oportunidad de corregir. Por ejemplo, estoy seguro de que muchos de ustedes saben jugar al ajedrez, pero no saben apuntar las jugadas. Y también de que alguna vez habrán visto en un periódico una partida apuntada y se habrán dicho: esto es un jeroglífico, es imposible entenderlo. Bueno, yo ahora mismo me comprometo a demostrarles que eso también es muy fácil. El tablero de ajedrez tiene 64 casillas, 8 por 8. Las verticales están denominadas desde la A a la H y las horizontales del 1 al 8. Eso permite que cada casilla tenga un nombre y un apellido, como ocurría en aquel famoso juego de los barquitos que muchos de ustedes practicaban de niños. Por ejemplo, esta casilla es la intersección de la columna E con la cuarta horizontal. Por lo tanto, su nombre y apellido es E4. Si a eso añadimos la inicial de una pieza que se mueve, supongamos que movemos este caballo aquí, esta jugada sería caballo, es decir, C, F3, caballo F3. El único matiz importante es que si lo que se mueve es un peón y no una de las otras piezas, entonces no se pone la inicial. Esta jugada sería simplemente E4 y esta otra D4. Tendremos mucho tiempo a lo largo del curso de ir repasando estos conocimientos, pero ahora vamos a empezar por las cosas más elementales, es decir, por cómo es el tablero del ajedrez. Y en ese sentido hay un truco que ustedes nunca deben olvidar a la hora de colocar el tablero y ponerse a jugar una partida. El rincón inferior derecho tiene que ser una casilla blanca. Si ustedes saben inglés, se acordarán más fácil por aquello de light on the right, casilla blanca en el rincón derecho. Eso es importante. Por lo demás, el tablero tiene conceptos geométricos elementales,
por ejemplo el de diagonal, como la que va desde H1 hasta A8, o el de horizontal, como la que va desde A4 a H4, o evidentemente el de vertical, como esta, E1 a E8. Conviene que ustedes se queden también con la idea de lo que es el centro. Al igual que en la guerra, dominar el centro del campo de batalla es muy importante. En este caso, el centro está compuesto por 4 casillas, D5, D4, E5 y E4. También conviene recordar que el tablero de ajedrez está dividido en 2 mitades, izquierda y derecha, que en este caso se denominan flanco de dama, el izquierdo, porque es el lado en el que está la dama, y flanco de rey, el derecho, porque es donde están los reyes. Ustedes podrán repasar esos conocimientos de manera mucho más tranquila, más detallada, en la parte escrita de esta obra. Aquí estamos sintetizando un poco las ideas fundamentales. Y dentro de esas ideas está también la de cómo colocar las piezas al inicio de la partida. Algunos trucos básicos para aprenderlo rápido son: las torres deben estar en los extremos, es decir, cuidando los límites del tablero, como en un castillo. Al lado de las torres muchas veces se colocaban las cuadras. En este caso, los caballos están también al lado de las torres. Lógicamente, por su jerarquía, el rey y la dama deben estar en el centro del tablero. Y las 2 casillas que faltan son para los alfiles, entre la dama y el caballo o entre el rey y el caballo. Muchos principiantes tienen el problema de confundir el emplazamiento del rey y el de la dama. ¿Cuál es el truco para no olvidarse? Muy sencillo. La dama en su color. La dama negra ocupa una casilla negra. La dama blanca una casilla blanca. De esa forma no se olvidan. François-André Danican-Philidor, que fue considerado el mejor jugador del mundo en la época de la Revolución Francesa, dijo que los peones son el alma del ajedrez. Y tenía mucha razón, a pesar de que estamos hablando de la pieza teóricamente más débil, menos valiosa del tablero. Los peones son muy importantes para ocupar el centro, para proteger al rey y para otra cosa muy importante que de momento me guardo en secreto. El movimiento del peón es muy fácil porque es la única pieza del tablero que nunca puede retroceder, siempre hacia adelante en línea recta y en principio de casilla en casilla, de una en una. Es decir, si este peón estuviera por ejemplo aquí, en D3, solamente podría hacer esta jugada, D4. A continuación, en la siguiente, podría ir a D5 y luego a D6 y así sucesivamente. Esa regla tiene una sola excepción, pero muy importante. Cuando los peones ocupan su casilla inicial, es decir, en la segunda fila, entonces pueden elegir entre avanzar un solo paso o dar 2 pasos, con el fin de que la partida empiece con cierto empuje. Ese es el movimiento de los peones, como ven, muy sencillo. Ahora bien, ¿cómo capturan los peones? El peón es la única pieza que no captura cómo mueve, que cambia de movimiento. Lo hace en diagonal. Si las blancas empiezan la partida con D4 y las negras contestasen con E5, las blancas podrían capturar este peón en diagonal, ocupando la casilla del peón capturado. Como ven, tampoco es tan difícil. Y ahora les voy a desvelar una parte del secreto que les he anunciado. Los peones, cuando llegan a la octava fila, al borde del tablero, tienen una capacidad de transfiguración tremenda, terrorífica para el adversario, porque se transforman en la pieza que el jugador quiera, normalmente en la dama, que es la más potente. Cuando ustedes hayan aprendido los movimientos de la dama, verán que lo que estoy diciendo es muy serio. El rey es la pieza más importante en el ajedrez porque es el objetivo del juego. Sin rey no hay partida. Por lo tanto, es una pieza a la que hay que proteger enormemente, sobre todo al principio, pero luego, cuando llega al final de la partida, adquiere mucha fuerza. Ahora bien, ¿cómo se mueve el rey? Lo van a aprender ustedes en menos de medio minuto. Es así de sencillo, porque el movimiento consiste en ir paso a paso a una cualquiera de sus casillas vecinas. Este rey, por ejemplo, situado en D4, puede ir a 8 casillas, las 3 de la fila superior, las 3 de la fila inferior y las 2 adyacentes. Podría hacer, por ejemplo, este movimiento
o bien este otro. ¿Y cómo captura el rey? Pues igual que el peón, ocupando la casilla de la pieza capturada. Por ejemplo, nos fijamos en el rey negro, puede capturar esta torre, que desaparecería del tablero, o bien puede capturar ese caballo ocupando su lugar. Solo les recuerdo una cosa esencial: protejan bien a su rey desde el principio de la partida, porque sin él no hay juego. La dama es la pieza más potente en el ajedrez, y si ustedes han comprendido bien los movimientos del rey, también comprenderán fácilmente los de la dama, porque en realidad se parecen. La dama también se mueve en todas las direcciones, horizontal, vertical o diagonal, pero la diferencia está en que mientras el rey solo podía mover paso a paso, la dama tiene la máxima potencia, puede avanzar o retroceder cuantas casillas quiera. En este caso, por ejemplo, en horizontal podría ir a una de estas tres, F5, G5, H5, o bien a D5 y C5, podría moverse por toda esta vertical y también por la gran diagonal negra. A la hora de capturar pasa lo mismo que con el rey o con el peón. La dama ocupa el lugar de la pieza que toma. Aquí podría capturar este peón, pero también podría elegir, estando ahí, entre capturar la torre de G3 o, por último, también podría capturar el caballo de D5. Ustedes ya habrán deducido que siendo una pieza tan potente también conviene conservarla muy bien desde el principio. Si ya han visto la parte dedicada al nivel básico, se acordarán del señor Philidor, aquel que decía que los peones son el alma del ajedrez. Pues bien, Philidor, además de ser el mejor jugador de su época, era también un excelente músico. En la música y en el ajedrez, el concepto de armonía es muy importante. Si hablamos de peones, la estructura de peones, la armonía entre ellos, muchas veces es el factor que define un tipo de posición. Pero antes de profundizar en esa idea, conviene saber lo más importante en cuanto a estrategia de peones. Cada vez que avanzamos un peón, sea una casilla o sean dos, en el caso de que partamos de la segunda fila, estamos debilitando las casillas adyacentes, es decir, la casilla F4 y la casilla D4 en este caso, ahora son mucho más débiles que cuando el peón estaba aquí, porque cuando el peón está ya en E4, ya no hay ninguno que pueda defender desde E3 las casillas F4 y D4. Por otra parte, es imposible ganar una partida sin avanzar los peones. ¿Cómo resolver esa contradicción? Solo hay una manera: pensarlo bien antes de avanzar un peón, porque es la única pieza que no puede retroceder. Entre los diferentes tipos de peones hay uno muy característico, que es el peón aislado, aquel que no tiene ningún compañero en las columnas vecinas. Por ejemplo, en esta posición es muy probable que el hilo conductor de la partida sea el peón de D5. Está aislado de sus compañeros de la columna E y la columna C, que ya han desaparecido. Es decir, no puede ser defendido por otro peón, tiene que ser defendido por piezas. En principio, eso es una debilidad para las negras. Las blancas van a intentar concentrar casi todas sus fuerzas en comerse ese peón y las negras en defenderlo. Ahora bien, como casi todo en el ajedrez, no es tan sencillo, porque las negras tienen un contrajuego a cambio de esa debilidad, que consiste en que estas dos columnas están abiertas para las negras, pueden utilizarlas para atacar. A su vez, las blancas tienen una ventaja importante: esta casilla no puede ser protegida o atacada por ningún peón negro, por lo tanto es un emplazamiento ideal para una pieza blanca, preferentemente un caballo o un alfil. En resumen, un peón aislado es una cuestión de doble filo. Las estructuras de peones pueden ser buenas o malas por sí mismas, pero esa bondad o maldad también depende de la situación de las otras piezas. Por ejemplo, tener un peón retrasado en principio es malo, pero eso no es tan fácil. Aquí tenemos un buen ejemplo. El peón de D6 negro está retrasado. Su compañero de la columna C ha desaparecido y el de la columna E está más avanzado. Por lo tanto, esta casilla que ocupa el caballo blanco
es una debilidad de las negras, porque las negras no tienen ningún peón que pueda desalojar a este caballo. ¿Quiere eso decir que las negras tienen muchos problemas, que su posición está perdida? No, en absoluto, porque vamos a ver la situación desde un punto de vista más positivo para las negras. Tienen contrajuego por la columna C, que está semiabierta, tienen dos alfiles, que si se abre la posición pueden llegar a ser muy potentes, y además disponen de un plan para poder abrir la posición, que sería empezar con G6, esconder el alfil en G7 e intentar minar entonces el centro blanco con la ruptura F5. Por lo tanto, aquí aún habría mucha partida. Normalmente, cuando un jugador consigue un peón pasado, se pone muy contento. ¿Qué es un peón pasado? Un ejemplo es este blanco de D5. Está pasado porque en su camino hacia D8, hacia la coronación, no hay ningún peón negro que pueda frenarle. Eso quiere decir que a partir de este momento las negras tienen que tener muchísimo cuidado en controlar esta casilla, por ejemplo bloqueándola con el alfil para evitar que el peón blanco siga avanzando. Es decir, en esta partida es más que probable que el hilo conductor va a ser ese peón de D5. Las negras intentarán frenarlo, bloquearlo y las blancas empujarlo. Yo no jugaría nunca con unas piezas tan raras, pero estoy seguro de que a un ordenador no le importaría. Neuronas contra chips, Kasparov contra Deep Blue. ¿Gana la máquina o pierde el hombre? ¿Con o sin trampa? En cualquier caso, es un duelo apasionante que pone en jaque a millones de aficionados en todo el mundo. No creo que esa partida en Nueva York tuviera ningún apoyo científico importante, ya que IBM fue incapaz de probar que mi oponente fuese realmente un ordenador llamado Deep Blue. La máquina estaba oculta, era invisible, nadie podía acercarse a ella. Por eso lo que ocurrió es irrelevante. Era importante para mí, psicológicamente, pero desde el punto de vista científico y del ajedrez, resulta irrelevante. Es una vergüenza para algunas instituciones científicas darle premios a IBM sin preguntar, sin exigir una justificación de las características de mi oponente. Si miramos el contexto en el que perdí o gané, claro, perdí porque subestimé antes de la partida la importancia de las dificultades psicológicas. Jugar Big Blue, el gigante azul, y no Deep Blue, porque mi oponente era la IBM, y usaron todos los trucos posibles para destruir mi confianza psicológica. Y IBM no era solamente un jugador, era además el organizador, el árbitro, estaba en todas partes. Habría que haber cortado la comunicación de la máquina, porque el equipo de IBM se comunicaba con el ordenador, le mandaba mensajes. Los jugadores deben estar incomunicados del resto del mundo. Yo lo estaba y la máquina debería haberlo estado también. Si se dan estas condiciones y la partida está organizada adecuadamente por una tercera parte, y si gana la máquina, que no creo que suceda nunca mientras yo sea un buen jugador, entonces podremos hablar del tema. Por ahora y objetivamente, IBM no quiere hablar. Se niega a presentar pruebas sobre el proceso de toma de decisiones de la máquina. Tengo muchas dudas lo que ocurrió en el match de Kasparov con la máquina. No me parece a mí que haya sido más que un show. Es decir, Kasparov en 10 partidas debería ganarle a la máquina 8-2 por lo menos. Ha sido una experiencia muy gratificante por lo que supone el trabajo en equipo y el trabajo con una compañía que se toma muy en serio lo que hace, como así se demostró. Pero más difícil que programa de Blue es tener que hacerlo todo uno mismo, que es cuando se prepara uno para un torneo. Allí era bonito porque le decías a la máquina lo que tenía que hacer y la máquina simplemente pues, lo hacía, ¿no? Lo cual era una gran ventaja y un alivio psicológico de no tener que estar enfrente de Kasparov, que yo ya he pasado por eso y la presión a la que te ves sometido es tremenda. Sin embargo, ahí pues todo era más técnico. Era un trabajo duro, sin embargo, claro, era complicado, era complejo, pero el equipo de ingenieros y el equipo de grandes maestros que trabajábamos nos compenetramos muy bien y entre todos
sacábamos el trabajo adelante. Fue una experiencia maravillosa. Yo juego la apertura que él juega, la Caro-Kann. No soy campeón del mundo, pero te digo, imposible que pueda cometer ese error. Es decir, que yo me vaya a equivocar la jugada número 7, en lugar de hacer alfil de 6 y jugar H6. No lo voy a hacer nunca, ni durmiendo. Él es campeón mundial. Ni siquiera en un grado de tensión enorme. Imposible. Imposible, porque esas jugadas se hacen en forma automática y no hay cómo. No hay cómo hacerlo. Él entrega esa partida, claramente, abiertamente la entrega. La partida que vamos a ver no es inmortal por su brillantez, sino porque constituyó la primera derrota de Deep Blue Jr., el hijo informático de la potentísima computadora que derrotó a Garry Kasparov. El vencedor de Deep Blue Jr. es Paco Vallejo, doble subcampeón del mundo infantil, que tenía solo 15 años cuando se enfrentó en Madrid a ese inhumano rival, hacia octubre de 1997. Ambos disponían solamente de 25 minutos para toda la partida, lo que es en principio una indudable ventaja para Deep Blue Jr., capaz de calcular hasta 10 millones de jugadas por segundo. Pero veamos lo que pasó. La partida empezó con una defensa francesa. Deep Blue Jr. tiene las piezas blancas. Vallejo plantea esta clásica defensa, cuyo objetivo es disputar el centro de las blancas, preguntándole al peón de E4 qué quiere hacer. Deep Blue opta por bloquear el centro y Vallejo ataca la base de esa cadena de peones en D4. La apertura gira alrededor del control de ese punto D4, así como de E5. Este es un momento interesante. Normalmente las blancas juegan aquí alfil D3, con la idea de controlar la diagonal que va desde B1 a H7, especialmente para atacar al enroque enemigo, al enroque de las negras, cuando el rey esté en G8. Pero Deep Blue tiene sus propias ideas y de una manera mucho más directa, más drástica, juega alfil B5 para eliminar la pieza que está atacando el centro de las blancas, cosa que además hace inmediatamente, sin esperar a que el alfil esté amenazado. Deep Blue apuntala el centro con C3 y Vallejo sigue atacándolo con dama B6, seguido de caballo E7, con la idea de llevar ese caballo a F5, tomar después el peón de D4 con el peón de C5 y volver a minar ese centro de las blancas con ese peón de C6 que ahora está atrasado, pero que puede resultar muy útil en ese plan. Por eso, Deep Blue cambia de idea y en lugar de mantener su centro sólido y bloqueado a toda costa, lo que hace es tomar el C5 con el fin de aprovechar que ahora la dama negra va a quedar un poco a la intemperie. La ataca inmediatamente con B4 y a continuación con A4, obligándola a retroceder hasta la octava fila. A continuación la partida sigue girando más o menos sobre el mismo tema estratégico, solo que ahora el peón de E5 está mucho más débil que antes, puesto que le falta el soporte de D4. Las blancas tienen que recurrir a su dama para defenderlo. Las negras entrocan y a continuación colocan su dama en C7 con el fin de comunicar las torres para que la dama no entorpezca el movimiento de la artillería pesada. Y entonces Vallejo decide romper el centro blanco directamente con F6. Esta es una jugada muy interesante, quizá una de las claves de la partida. Tras las múltiples capturas en la casilla E5, las negras quedan con dos peones centrales muy potentes y además una pareja de alfiles que puede ser muy peligrosa en cuanto la posición se abra un poco más. Y a continuación, Vallejo juega muy bien. A5 es una idea perfecta para neutralizar la iniciativa que tenían las blancas en el flanco de dama y sobre todo fijar el peón de A4, que pasa a ser una debilidad que las negras van a atacar inmediatamente. Deep Blue se da cuenta del plan de las negras y procede a colocar sus dos torres por detrás del peón débil. Y así llegamos a una de las posiciones más importantes de la partida,
en la que Vallejo comete un error que podría haberle costado un serio disgusto. Acuciado por la presión del reloj, recordemos que ambos jugadores disponían solamente de 25 minutos para toda la partida, Vallejo opta por tomar en B4, una decisión realmente precipitada, porque lo adecuado era mantener el peón en A5 para fijar esa debilidad en A4 que obliga a las piezas blancas a estar pendientes de ella. Mientras tanto, las negras disponían de un plan muy sencillo, como por ejemplo E5, ocupando el centro, y después sacar el rey de su guarida para que contribuya al dominio central vía F7 y E6. Ese plan hubiera consolidado la ventaja de las negras sin correr ningún riesgo. Por el contrario, la decisión de Paco Vallejo da a la partida un giro radical, porque ahora, después de caballo B4, la torre negra de A6 ha quedado encerrada. Y las negras pierden la calidad, que es una expresión técnica para designar la diferencia entre una torre y una pieza menor, es decir, un alfil o un caballo. Sin embargo, eso no quiere decir que Paco Vallejo haya quedado en una posición perdedora, porque sus dos peones centrales y sus dos alfiles tienen un contrajuego considerable. Todo ello se ve con claridad después de la jugada alfil F5, ya que las torres blancas tienen muchas dificultades para poder tomar la iniciativa y ocupar columnas abiertas. Una vez que el alfil de casillas blancas de las negras entra por delante de su cadena de peones, con alfil C2 y alfil B3, entramos así en la fase más aburrida de la partida, que se justifica porque ambos jugadores estaban ya bastante apurados de tiempo. Por cierto, Deep Blue Jr. perdió esta partida por tiempo, como veremos a continuación, y eso parece en principio muy extraño en una computadora, pero se explica en este caso por la desconexión entre el reloj que había en la mesa de juego y el reloj interno de la computadora. El controlador que operaba la computadora durante la partida tardaba siempre un ratito, unos segundos, en apretar el reloj después de cada jugada, y ese desfase es el que hizo que al final Deep Blue Jr. perdiera por tiempo, como veremos a continuación. Tras varios movimientos de espera de ambos reyes, llegamos al momento culminante de este duelo histórico. Las blancas juegan rey H1, una vez más, y entonces Vallejo, en el momento psicológicamente más molesto para un ser humano, pero evidentemente no para un rival de silicio, decide dejar de repetir jugadas y capturar el peón de C3. Y el efecto es asombroso, porque Deep Blue Jr. reacciona como si fuera un ser humano, y en lugar de hacer la jugada objetivamente mejor, que era tomar el peón de C3 con el caballo y devolver la calidad de ventaja en la variante E4, caballo por E4, alfil por A1, torre por A1, con lo cual las blancas quedaban en un final todavía claramente ventajoso, Deep Blue Jr. decide dejar ese peón en C3, le da miedo que de pronto su rival humano haya decidido comérselo, y se lleva el caballo a F2, lo cual cambia totalmente el rumbo de la partida, porque ahora son las negras las que tienen una evidente ventaja. La próxima jugada de Vallejo lo demuestra. Con C2, las negras obligan a que las torres blancas estén constantemente pendientes de lo que pasa en la primera fila, con el fin de que este peón no pueda coronar. Eso restringe muchísimo los movimientos y la coordinación de las piezas blancas, y son ahora las negras las que se disponen a ganar. Si no fuera porque después de jugar caballo E4, que ahora sí es la mejor jugada, o la menos mala, a Deep Blue Jr. se le cayó la bandera, es decir, perdió por tiempo. En cualquier caso, la ventaja de las negras es ahora indudable. El plan es muy claro: capturar el peón de A5 a base de alfil D8 seguido de torre por A5. Y las blancas están atadas por ese
modesto peón que hay en C2. En definitiva, la potencia descomunal de la computadora fue derrotada por la entereza y el talento de una gran promesa. En la sociedad feudal, las mujeres jugaban mucho y bien al ajedrez, hasta el punto de que echar una partidita era la excusa perfecta de los varones para entrar en las habitaciones de las damas. Pero hoy, salvo excepciones como la húngara Judith Polgar, que compite con la élite masculina, las mujeres juegan peor que los hombres al ajedrez. ¿Por qué? En teoría sí, pero en la vida real, en la práctica, es un hecho que las mujeres no juegan tan bien. Si algunos piensan que este tema no debería tratarse, pues que sea así. Pero creo que tiene que ver con el pasado, cuando los hombres tenían que ir a luchar, a defender sus familias, a probar su valor. Mientras que las mujeres estaban separadas de las actividades más duras. El ajedrez está basado en una guerra psicológica y la mente debe dirigirse a la destrucción del oponente, vencerlo, demostrar que el otro está equivocado. Y para las mujeres resulta difícil mantener de forma estable la tensión, la concentración en esta línea destructiva durante mucho tiempo. Creo que 20 o 30 años de emancipación no pueden imponerse fácilmente frente a varios miles de años de costumbres tradicionales. Durante mucho tiempo en la historia, las mujeres no participaban en la sociedad. Estaban dedicadas a sus familias. Los hombres eran más sociales y más orientados a querer ganar. Pero ahora las mujeres cada vez juegan mejor. Seguramente habrá un momento en que las mujeres jueguen tan bien como los hombres. No creo que jueguen peor que los hombres. No creo que existan razones específicas. Creo que hay razones sociales.
Es difícil aguantar la tensión en un torneo largo. Eso es cierto. Pero creo que el ajedrez es un juego tan democrático que permite tener éxito a personas con una mente intuitiva, o más lógica, o un carácter más deportivo. Puede ser que al tratarse de un juego de guerra, esto gusta más a los hombres. Podría ser. El principal problema creo que es de tipo biológico. Puede haber otras razones, pero creo que sobre todo es biológico. No creo que sea por la inteligencia, claro, pero a lo mejor, no sé, no, la verdad es que es una pregunta difícil. Judith, claro que Judith es bastante buena, es la única que ha entrado entre los primeros 10. Y no pienso que las mujeres tienen menos capacidad que los hombres, pero simplemente hay menos mujeres jugando. Y claro, si hay 100 mujeres no pueden salir 100 jugadores buenas. Y entre 10.000 hombres es posible que tengamos más jugadores fuertes. Bueno, en primer lugar porque existe un porcentaje muy bajo de jugadores de ajedrez mujeres. Y otro problema es que no sitúan sus metas en el nivel más alto, en el de ser campeonas. Y si te marcas un nivel, puedes acercarte a él, pero tal vez no alcanzarlo. Y no importa que el objetivo sea más alto o más bajo. Creo que esa es una de las razones. Las mujeres son más inteligentes que los hombres y no quieren desperdiciar su vida jugando un juego estúpido. ¿Juegan peor? No creo. Siempre ha habido diferencias históricas, psicológicas, físicas. Hay diferencias incluso entre niños y niñas, pero no creo que eso sea una cuestión tan importante. Jugamos al mismo juego e intentamos disfrutarlo y hacerlo lo mejor posible. No veo por qué las mujeres no pueden jugar como los hombres. Algunas ya lo hacen mejor. Creo que hay dos conclusiones claras. Por una parte, el número de jugadoras sigue siendo muy inferior al número de jugadores. Por otro lado, la educación. Incluso hoy, y en la inmensa mayoría de los países del mundo, sigue siendo tan raro regalar una muñeca a un niño como un tablero de ajedrez a una niña. El ajedrez de alto nivel es un deporte tremendamente competitivo, donde hay muchísima tensión, desgaste nervioso, agresividad. Ese concepto de la agresividad, de luchar para ser el mejor, para salir adelante en la vida, está todavía mucho más presente en la educación de los hombres que en la de las mujeres. Aunque eso está cambiando a bastante velocidad, necesitaremos seguramente al menos 2 generaciones para ver algún día cómo en la lista de los 10 mejores del mundo hay, por ejemplo, 5 hombres y 5 mujeres. Eso no era así hace muchos años, en la Edad Media. Recuerdo, por ejemplo, la leyenda del caballero francés, muy guapo, por cierto, Huon de Burdeos, que fue condenado a muerte por el rey. La princesa, que era una excelente jugadora de ajedrez, intercedió por el caballero y pidió clemencia al rey. Su padre le dijo: muy bien, jugarás una partida de ajedrez con él. Si ganas, le condenaré a muerte, pero si pierdes, tendrás que concederle tus favores. Según cuentan los cronistas, la princesa tuvo que hacer enormes esfuerzos para dejarse ganar.
Para aprender al detalle los movimientos del caballo, les remito a la parte escrita de esta obra y le recomiendo especialmente ese juego tan divertido de recorrer todo el tablero con un caballo pasando una sola vez por cada una de las 64 casillas. De momento, interesa subrayar lo más básico porque tiene que ver con el mate de dama y rey contra rey que veremos a continuación. Un caballo como este colocado en la casilla D4 dispone de 8 movimientos. Concretamente puede ir a C6, a B5, a E6, F5, F3, E2, C2 y B3. Algún incauto dijo una vez que las mujeres son el sexo débil, cuando todos sabemos que la realidad es precisamente al revés. El ajedrez es un buen ejemplo de ello, porque el rey es la pieza más importante, pero la más potente es la dama. Eso se demuestra muy bien en esta posición del clásico mate de dama y rey contra rey, que a mí, por cierto, me recuerdan a esos documentales que ustedes seguro que han visto de la vida de los leones. Mientras la hembra sale a cazar, a conseguir alimento para la manada, el macho se queda en su guarida comiendo, durmiendo o guardando el territorio. Para dar mate a ese rey negro, lo primero que hay que hacer es acorralarlo en una de las bandas. Y eso se consigue colocando la dama siempre a salto de caballo. Ahora que ustedes han aprendido cómo se mueve el caballo, esa expresión les resultará familiar. Las negras tienen que retroceder, no hay más remedio, y las blancas siempre mantienen su dama a salto de caballo, pero cortándole el territorio todo el rato. El rey llega ya hasta la banda, la dama permanece a salto de caballo, se mantiene ese mecanismo, pero mucho ojo al llegar a esta posición, porque es el único momento en el que ustedes pueden cometer un error gravísimo. Si ahora las blancas juegan dama B6, el rey negro no tiene ningún movimiento legal y por tanto es tablas por ahogado. Imagínese usted la cara que se le quedaría y el berrinche que agarraría si le ocurre esto con esta ventaja tan fantástica. Para evitarlo, al llegar a esta posición, la hembra llama otra vez al macho que está en el rincón para que acuda en su ayuda. El rey se acerca, el rey negro solamente puede moverse de A7 a A8 y viceversa. El rey blanco llega hasta esta casilla, a C7, y en esta posición las blancas disponen de 5 formas distintas de dar jaque mate. Pero yo no se las voy a decir, porque no lo voy a hacer todo yo. Ustedes tienen que poner de su parte. La torre se mueve en horizontal o en vertical cuantas casillas desee el jugador. Por ejemplo, esta que tenemos en A1 puede trasladarse a lo largo de la primera horizontal o bien a lo largo de la vertical que va desde A1 hasta A8. Si hablamos de cómo dar mate con torre y rey contra rey solo, entonces la posición a la que debemos llegar al final es de este tipo. El rey defensor arrinconado en una de las bandas, el rey atacante cortándole el paso, y entonces la torre se encarga de dar la puntilla. En este caso, torre A8 sería jaque mate. Este es el jaque mate modélico de este tipo de posición. Ahora bien, para llegar aquí, el proceso es bastante más laborioso que el que vimos cuando se trataba de dama y rey contra rey solo. Porque como la torre es una pieza bastante menos potente que la dama, necesita la ayuda del rey durante todo el proceso, desde el principio hasta el final. Por ejemplo, cuando conseguimos esta posición en la que, insisto, el rey blanco corta el paso del rey negro en horizontal, la torre, aplicando el mismo método que antes, lo que hace es ganar una horizontal más. El rey negro queda ahora cortado y sus movimientos se limitan a las 3 últimas filas del tablero. El rey blanco aprovecha para ganar una horizontal y aquí el único recurso de las negras es el del pataleo, es decir, el de jugar más o menos al ratón y al gato con el rey blanco. Para evitar que la torre blanca le dé otro jaque en la 6ª fila, el rey negro, por ejemplo, se va aquí, de manera que si ahora torre A6 jaque, el rey se escaparía por G5. Pero eso se corta fácilmente, precisamente cortando el paso del rey negro no solo en horizontal como antes, sino también en vertical. Ahora el rey negro solamente dispone de este trocito de tablero para moverse, todo el resto está cortado por la torre blanca, y así continúa el proceso. Ahora la torre puede cortar una vertical más, al rey negro ya solamente le quedan estas 6 casillas. Si por ejemplo se mantiene en la 6ª horizontal, pues el rey blanco se acerca y todo consiste en ir arrinconándolo, se gana una horizontal más y así hasta que lleguemos a la posición que hemos visto al principio.
En resumen, el mecanismo de torre y rey contra rey para dar jaque mate es una cuestión de empujar, pero no a lo bruto, sino con un poco de inteligencia. Al igual que en el judo existen cinturones de diversos colores para establecer categorías, en ajedrez el máximo título es el de Gran Maestro. Después vienen Maestro Internacional, Maestro de la FIDE, Maestro Nacional, Preferente, Primera, Segunda y Tercera. Para ascender, por ejemplo, de Maestro Internacional a Gran Maestro, hay que conseguir una serie de resultados excelentes en torneos distintos. Esos éxitos se denominan normas, que son pedazos de título, y cuando uno acumula 2 o 3 normas, asciende al título superior. Sobre gustos no hay nada escrito, y uno de los factores que convierten al ajedrez en uno de los juegos de posibilidades casi infinitas y tal vez en el más apasionante que haya inventado el ser humano es precisamente que las leyes de la estrategia, casi todas, tienen muchas excepciones. Resulta muy raro poder decir categóricamente esto es muy bueno para las blancas y muy malo para las negras o viceversa. Casi siempre hay que tener en cuenta otros elementos, como la situación de todas las piezas que hay en el tablero. Un ejemplo muy claro es el tema estratégico de los peones doblados en la columna C. Aquí tenemos 2 en C4 y C3, en esta posición que corresponde a la variante Semic de la defensa ninzo-india, una posición bastante típica. Si usted como ajedrecista tiene un estilo más bien posicional, estratégico, tranquilo, con preferencia por tener todas las piezas bien organizadas, que no haya grandes complicaciones en el tablero, con tendencia a acumular pequeñas ventajas y explotarlas después en el final, entonces seguro que va a preferir las piezas negras en esta posición. Veamos, las piezas negras prácticamente no tienen ninguna debilidad manifiesta, toda la estructura de peones está unida y coordinada desde H7 hasta A7, y además las negras tienen un plan muy claro, que consiste en atacar este complejo de peones doblados. Y después, si es posible, cambiar todas las piezas que puedan para pasar a un final. Especialmente cambiar las damas, porque es la pieza más potente y es la que va a utilizar el blanco, sin duda alguna, para atacar al rey negro. Tal vez alguno de ustedes diga, bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene discutir sobre esa posición? Parece que es muy favorable para las negras. Pues no, porque mientras existan las damas en el tablero, las blancas pueden atacar, y pueden hacerlo de forma francamente peligrosa, basándose sobre todo en 2 elementos. Por un lado, la clara ventaja de espacio en el centro y eventualmente en el flanco de rey, y por otro, este par de alfiles, que de momento está ahí dormidito, pero que puede ser muy peligroso para atacar al rey negro si se abre la posición. Vamos a ver de forma esquemática cuáles son los planes más típicos para las blancas y para las negras. Como he dicho antes, el de las negras en principio es bastante meridiano, bastante claro. Pueden colocar el caballo en A5 para atacar a ese peón, seguir con el alfil en A6 con el mismo objetivo, incluso pueden incrementar la presión jugando dama D7 y posteriormente dama A4, con lo cual ya habría 3 piezas atacando ese peón de C4 y todavía más, si me apuran, porque en muchas partidas que parten de esta posición que teníamos al principio, las blancas suelen avanzar su peón a F4, las negras contestan con E5, entonces se cambian estos peones en el centro y se bloquea el centro con D5. Y entonces las negras pueden incorporar una 4ª pieza al ataque de C4 a base de jugar primero caballo E8 y después colocar ese caballo en D6, en una figura que llamamos el centinela, porque está bloqueando este peón de D5, además de atacar el peón de C4. Así pues, ese plan carece de toda duda, es muy sencillo. Sin embargo, insisto en lo que he dicho antes, eso no quiere decir que las blancas estén perdidas, ni mucho menos. De hecho, gozan de tremendas posibilidades de ataque sobre el flanco de rey negro, como vamos a ver a continuación. Como he dicho antes, las blancas tienen 2 alfiles, y hay varias formas de aprovechar ese factor. Una que se ha utilizado en varias partidas es jugar alfil G5, clavando ese caballo de F6. ¿Para qué se clava el caballo?
Bueno, en primer lugar, la clavada en sí misma es muy molesta, porque la dama negra difícilmente podrá maniobrar y circular por las casillas blancas mientras tenga que estar pendiente de esa clavada. De lo contrario, las blancas jugarían alfil por F6, las negras tendrían que tomar con este peón en F6 y las negras también tendrían peones doblados y además al lado de su rey. Como eso no interesa en absoluto, las negras probablemente jugarán H6 para echar al alfil de ahí. Eso es precisamente lo que quieren provocar las blancas. Después de H6, el alfil se retira a E3 y las blancas han conseguido crear un punto de ruptura en G5. ¿Eso qué quiere decir? Lo veremos claramente con este plan. Las blancas podrían jugar a continuación con el peón en F3, G4, H4, G5. Ahí tenemos una ruptura sobre la estructura de peones que protege al enroque negro. Y después de la captura en G5, aquí las blancas han ganado un montón de espacio para atacar al rey negro. Pueden hacerlo, por ejemplo, colocando el caballo aquí, y después hay varios trucos. Uno de ellos, por ejemplo, consiste en desarrollar la torre de forma un tanto artificial a A2 y después traerla a H2 o a G2 según las circunstancias. Ahora bien, ese plan no tiene por qué gustar a todo el mundo, porque tiene dos inconvenientes. Uno, que al jugador de las blancas le puede asustar eso de avanzar los peones del flanco de rey, que protegen lógicamente al monarca, de manera tan alegre. O bien, también puede ocurrir, con el alfil todavía en C1, también puede ocurrir que las negras prevengan esa clavada del alfil en G5 y jueguen antes caballo E8, con lo cual ya el alfil no puede ir a G5. En ese caso, las blancas disponen de otro plan, de varios en realidad, pero uno que es el más frecuente, que es colocar el alfil en E3 de forma sólida, protegiendo más el centro, y después avanzar este peón a F4, colocar, igual que he dicho antes, el caballo en G3, utilizar ese mismo truquito de desarrollar la torre de A1 de forma artificial vía A2 para llevarla en este caso a F2, y con las piezas así dispuestas, y tanto si las negras han jugado E5 como si no lo han hecho, el plan es muy claro: F5, rompiendo una vez más la estructura de peones que protegen como una coraza al rey negro. Debe tenerse muy en cuenta una cosa: mientras todo esto ocurre en el flanco de rey, sin duda alguna las negras habrán seguido con su plan de atacar los peones de C4 y C3, con todo eso que hemos dicho antes. Pero, ojo, porque mientras hacen todo eso, están desviando todas sus piezas hacia el flanco de dama, y por tanto desviándolas de la defensa del flanco de rey, donde están acumuladas todas las blancas. Eso quiere decir que las negras tienen que tener mucho cuidado y deben intentar, de alguna forma, combinar el ataque en el flanco de dama con la defensa en el ala de rey. Creo que con las modernas técnicas de defensa, los peones doblados son más una debilidad que una ventaja. Un ejemplo clásico es la variante Simic de la defensa nimzo-india. Las blancas fuerzan a las negras a tomar C3, esperando crear un centro fuerte. Esta línea fue popular durante los años 50. Después desapareció para resurgir a principios de los 80. Yo mismo fui uno de sus impulsores, porque pensaba que las blancas pueden lograr buenas posibilidades de ataque. Pero en general, ahora no soy muy partidario de este esquema, porque las negras tienen varias formas de fijar la debilidad en C4 y atacarla. Creo que hay un buen ejemplo en la partida de Yusupov-Karpov, jugada en Linares en el 94, en la que Karpov neutralizó el avance de las blancas, desarrollando las piezas y utilizando la famosa maniobra de Capablanca con F5 para frenar el avance de las blancas a F4. Y es importante detener este avance.
Esta partida fue muy significativa, pero también hay otros planes para las negras que, en mi opinión, hacen poco atractivo el sistema de Simic para las blancas, porque las negras suelen obtener al menos un juego equilibrado. Por otro lado, en la variante normal de la Ninzo India, muchos jugadores con las piezas negras toman voluntariamente C3 con el caballo en F3, sin que las blancas jueguen A2. El precursor de esta idea fue Robert Habner, y muchos jugadores de negras están satisfechos con ella. Y de hecho es difícil para las blancas hacer progresos. Pero hay planes para las blancas. Por ejemplo, las blancas intentaban cerrar el centro con D5, pero no era muy efectivo. Otro plan para las blancas sería mantener la tensión. Cuanta más tensión podamos mantener, mejor, como hacía Artur Yusupov con cierto éxito. Y el plan más agresivo es el que mantiene intacta la estructura de peones. Luego se intenta empujar el caballo aquí y jugar F4, incluso sacrificando un peón para abrir el juego a cualquier precio. Ese es un plan moderno que da lugar a partidas muy complicadas. En cualquier caso, no quiero decir que las negras tengan ventaja, pero sí que tienen tantas oportunidades como las blancas de ganar la partida o de obtener ventajas. Por eso es bastante incómodo para las blancas permitir esto. Para resumir esto de la manera más gráfica que se me ocurre, podemos decir que los peones doblados en la columna C son como la tortilla de patatas. Hay quien la prefiere muy hecha o poco hecha. Cuestión de gusto. Es bastante raro encontrar juegos de ajedrez cuyos peones sean figuras femeninas, como estas que tenemos aquí, de un juego ruso de este siglo, que recuerda mucho a las típicas matroscas, esas muñecas típicas rusas que se guardan una dentro de otra. La ausencia de figuras femeninas en los juegos de ajedrez se debe, creo que con toda seguridad, a que tradicionalmente el ajedrez ha estado dominado por los hombres. Sin embargo, en los últimos años empezamos a ver figuras de mujeres realmente de enorme categoría. Quizá el caso más impresionante es el de Judith Polgar, que es la única mujer en la historia capaz de situarse en los 15 primeros puestos del ranking mundial y de lograr buenos resultados contra la superélite masculina. Judith es la menor de 3 hermanas húngaras que nunca fueron al colegio porque sus padres, maestros de profesión, decidieron educarlas en casa con el ajedrez como asignatura. La mayor de las hermanas, Susa, fue campeona del mundo de mujeres, y la mediana, Sofía, nunca se dedicó profesionalmente al ajedrez, pero estuvo también entre las mejores del mundo en la clasificación femenina. Ustedes pueden pensar que después de esa biografía estamos hablando de 3 monstruitos que lo único que saben hacer es jugar al ajedrez. Sin embargo, no es así. Las 3 hablan 7 u 8 idiomas, han conocido cerca de 50 países, son extravertidas, muy simpáticas y gozan de una excelente imagen entre sus colegas, se llevan muy bien con todos ellos. Además, al principio, las 3 hermanas Polgar se negaban, por principio, a disputar competiciones solamente destinadas a mujeres. Ellos preferían jugar con hombres, mezclarse con hombres en torneos mixtos. Pero hubo algunas excepciones, como la Olimpiada de Ajedrez de Salónica, en Grecia, en 1988, donde, bajo presiones del gobierno húngaro, las hermanas Polgar aceptaron jugar en el grupo femenino. Y la sensación fue impresionante, porque claro, de repente llegamos a la ceremonia de inauguración y el equipo femenino de Hungría alinea a 3 adolescentes. Judith Polgar era, por supuesto, una de las 3, tenía en aquel momento nada más 12 años. Vamos a ver una partida que disputó contra la búlgara Sofía Angelova. Judith tenía las piezas blancas y abrió con el peón de rey. Angelova replicó con la defensa siciliana,
C5. Y después de caballo F3 y caballo C6, Judith se desvió de los caminos más conocidos y jugó alfil B5. Jugada cuyo objetivo principal es luchar indirectamente por el control de las casillas centrales E5 y D4, que como verán van a ser muy importantes en esta partida. Angelova jugó G6, Judith se enroca rápidamente antes de pasar al ataque, alfil G7, C3 apoyando el avance a D4 para formar un centro muy sólido. La jugadora búlgara cree que con E5 ha evitado esa idea de romper el centro tan prematuramente, pero se equivocan, porque Judith de todas formas juega D4, sin importarle la aparente pérdida de un peón. La búlgara captura en D4, primero con el peón, después con el caballo. Y ahora el secreto está en esta jugada, E5. La idea es triple. Por una parte, se evita el desarrollo normal del caballo negro a F6. Por otro lado, al tapar la diagonal del alfil de G7 sobre el peón de D4, se amenaza tomar ese peón con la dama en D4, con una ventaja de espacio evidente. Y además, las negras no pueden o no deben tomar ese peón de E5 con el alfil, porque seguiría torre E1 clavando el alfil sobre el rey con efectos tremendos. Por lo tanto, Angelova decide seguir desarrollando sus piezas y juega caballo G7. Judith, en una clara muestra del estilo incisivo, agresivo, que le caracterizó desde que era muy pequeña, jugó alfil G5. Clava el caballo, las negras se enrocan antes de que sea tarde, Judith siguiendo con su plan de captura en D4, y ahora la jugadora búlgara encuentra un recurso aparentemente muy útil, incluso liberador, que es caballo C6. Fíjense en la buena apariencia de esta jugada. Si las blancas toman la dama de D8, las negras contestarían sencillamente caballo por D4, y no hay ningún problema. Si las blancas toman el caballo de C6, alfil por C6, entonces sencillamente dama por G5. El alfil de C6 queda atacado, el peón de E5 queda atacado, las negras resolverían todos sus problemas. Pero Judith contesta de una manera sencilla y muy eficaz. Dama H4. Se defiende el alfil y además esta jugada es consecuente con todas las anteriores. La idea es empezar a atacar ya al enroque negro. Las negras tienen que mover la dama a B6, atacando el alfil. Judith defiende el alfil con caballo C3 y Angelova considera que este peón de E5 ya está maduro y se lo come con el alfil. En realidad todo esto responde a la idea de la jugadora húngara, a la que no le importa entregar material si conserva la iniciativa y el ataque sobre el rey negro. Judith Polgar sigue desarrollando sus piezas y lleva la torre de A a E1, presionando sobre el alfil. Fíjense, porque es muy importante para comprender la marcha de la partida, la diferencia en el desarrollo de ambos bandos. Mientras las blancas tienen su dama, los dos alfiles, el caballo y una torre en perfecta coordinación, en posiciones muy agresivas, solamente la torre de F1 está de momento pasiva, las negras tienen todavía todo el flanco de dama sin desarrollar. La torre de A8 está ahí de adorno porque el alfil de C8 aún no ha podido desarrollarse. Esa es la gran ventaja de las blancas, que vale mucho más que el peón de desventaja. Sin embargo, la jugadora búlgara, quizá influida negativamente por la edad de su rival, les recuerdo que Judith tenía solamente 12 años en ese momento, considera que las blancas en este momento están haciendo un regalo, lo que en términos del argot ajedrecístico se denomina dejarse una pieza, les están regalando una pieza. Y procede a comerse esa pieza con alfil por C3, B por C3 y dama por B5. Las negras han ganado una pieza, pero están estratégicamente perdidas. Judith Polgar había sido mucho más profunda en sus análisis que Angelova, porque ahora, fíjense en estas dos casillas negras de F6 y H6, cercanas al rey negro. Están tremendamente débiles, ya lo estaban antes, pero ahora mucho más después de la desaparición del alfil de G7 que las controlaba.
Judith contesta con dama H6. La amenaza es gravísima. La idea es alfil F6 y mate en G7. Las negras tienen que hacer algo de forma imperiosa porque si no reciben mate ya. Solo hay dos formas de intentar pararlo. Una sería F6, peón a F6. Pero eso se contestaría fulgurantemente con alfil por F6, torre por F6, torre E8 jaque, rey F7 y dama F8 mate. Volvamos a la posición que teníamos después de dama H6. Les recuerdo que la amenaza blanca es alfil F6. La otra posibilidad de las negras, que es la que eligió Angelova, es dama F5, controlando esa casilla con la dama. Pero entonces lo que Angelova no esperaba era un sacrificio brillantísimo, una obra de arte de una adolescente que tenía 12 años. Judith Polgar contesta de forma muy espectacular, dama por F8 jaque, y la búlgara tuvo que abandonar, porque la continuación sería rey por F8, alfil H6 jaque, única rey G8 y torre E8 mate. Ya a los 12 años, Judith Polgar, con un talento impresionante, auguraba que iba a ser la mejor jugadora de todos los tiempos. Estamos en Groningen, al norte de Holanda, en diciembre de 1997. Huele a Navidad, pero no para todo el mundo. Mientras los ciudadanos piensan en regalos, vacaciones y cenas familiares, un centenar de peculiares visitantes se apresta a vivir una revolución del ajedrez. La Federación Internacional, FIDE, ha convocado un nuevo campeonato del mundo con 5 millones de dólares en premios. Habrá 6 eliminatorias a 2 partidas y una más a 4 para seleccionar al aspirante que retará al campeón, Anatoly Karpov. Mientras el equipo de organizadores y árbitros prepara minuciosamente el circo del ajedrez, tableros, piezas, relojes, planillas para apuntar las jugadas, tableros electrónicos, etc., el ruso Kirsani Lyunginov, presidente de la FIDE, dirige la ceremonia de inauguración en un ambiente solemne y aparentemente relajado. Pero hay mucha tensión.
los ajedrecistas profesionales no están acostumbrados a jugarse su prestigio por tanto dinero. De los mejores del mundo solo faltan Garry Kasparov, en guerra con la FIDE, y Vladimir Kramnik, que protesta así por el privilegio de Karpov. Tras disputar 23 extenuantes partidas en 20 días, incluyendo varios desempates a ritmo rápido y con una tensión extrema, el indio Viswanathan Anand, de 28 años, ha superado a sus 96 rivales durante 3 semanas en las que cualquier error podía ser decisivo. Antes de ir a Groningen, yo creo que estuve bastante concentrado y disciplinado, dispuesto a luchar, algo así. Mientras que tengo esa actitud solo con algunos torneos. No se puede mantener para todo el año, es imposible, así que la tensión te ayuda a mantener su concentración y las primeras horas son fundamentales. Yo normalmente desayuno tarde y después solo algo muy ligera para comida y voy por la partida. Mientras que si la partida empieza a las 3 o las 4, puedo comer bien e incluso tomar una siesta para estar muy fresco durante la primera hora o incluso las primeras 2 horas. Y eso es una ventaja para mí si las partidas empiezan tarde. Pero en general lo que intenté hacer es estar muy enérgico en las primeras 2 horas. La verdad es que si antes de empezar, si solo intentas pensar un error puede ser grave, un error puede ser decisivo, entonces vas a cometer este mismo error. Yo creo que el mejor que puedes hacer es jugar con una actitud fatalista, pero determinado a ganar. Es decir, juegas todo lo que puedas, pero si ocurre, porque no se puede evitar los errores. Y hay que esperar que tu error no sea el último. Yo creo que la manera mejor es recordar que en las primeras rondas no hay tanto dinero, entonces los errores no son tan graves. Y en las últimas rondas los errores son graves, pero hay mucho dinero en cualquier caso. Entonces algo así. Se puede hacer trucos para no ponerse muy tenso. Pero la verdad es así. En las primeras rondas ningún error es tan grave realmente. Y una vez que estás en la cuarta o la quinta ronda, pues tendrías bastante pasta una vez, de cualquier modo. Antes de entrar en materia, vamos a repasar brevemente los movimientos del alfil que figuran explicados con todo detalle en la parte escrita de esta obra. Recordemos que mueven en diagonal, cada bando tiene 2, uno circula por las 32 casillas blancas del tablero y el otro por las 32 negras. Su acción es mucho más potente cuando la posición está abierta, es decir, cuando tienen diagonales por las que puedan circular libremente. El mejor ejemplo de este popurrí de piezas que he puesto en el tablero sería este alfil de D5. Teniendo en cuenta que los peones negros avanzan hacia abajo, ese alfil desde D5 no solamente tiene amplios movimientos por todo el tablero, sino que además está controlando el avance de los 4 de esta cuña que hay aquí en el flanco de dama de las negras. Por lo tanto, eso sería un alfil fantástico. El caso contrario sería su colega blanco de casillas negras, que está aquí encerrado por sus propios peones y por lo tanto tiene muy poco valor desde el punto de vista dinámico ahora mismo. También hay que recordar que los alfiles, al igual que las otras piezas, capturan tomando la casilla de la pieza que han capturado. En este caso, aquel alfil negro que está en D7 tiene la opción de capturar esta torre. La jugada sería así.
alfil por F5. Y este alfil que está en D5 puede capturar aquel caballo de B7 de la misma manera, es decir, ocupando la casilla de la pieza capturada. Una cosa que no deben olvidar, por último, es que les va a gustar mucho poseer la pareja de alfiles cuando la posición sea muy abierta. No lo olviden. Dos cuchillos que atraviesan el tablero. Es una expresión muy oída con respecto a la enorme potencia de un par de alfiles en una posición muy abierta, sin peones bloqueados. Ustedes ya saben que los alfiles se mueven en diagonal y que cada uno de ellos siempre se desplaza por casillas del mismo color. Es decir, cada uno de ellos solo puede recorrer la mitad de las casillas del tablero. Por ejemplo, en esta posición, si eliminásemos este alfil de C5, sería imposible dar jaque mate al rey negro porque sería como tener una bicicleta con una sola rueda. Ahora bien, si tenemos los dos alfiles en perfecta coordinación, sí es perfectamente posible dar jaque mate al rey negro. Como ven, el rey defensor está arrinconado, el rey atacante le corta el paso en horizontal y, muy importante, este alfil de C5 le corta la retirada por F8, es decir, el rey negro solo puede moverse en este rinconcillo. La primera jugada es dar jaque con el otro alfil, solamente le queda una casilla al rey en H8 y a continuación el alfil que estaba ejerciendo la función de cortar la retirada en F8 da la puntilla en D4. En este caso la bicicleta tenía dos ruedas. Hemos visto cómo dos alfiles pueden dar mate a un rey solo, pero ahora vamos a ver cómo dos caballos no pueden hacerlo. Ustedes recordarán que había una posición muy parecida a esta, solo que donde están los dos caballos había dos alfiles. Vamos a intentar dar mate al mismo rey colocado en la misma situación. Lo primero que habría que hacer sería cortarle la retirada por F8. Por lo tanto, una jugada lógica, la más lógica, sería caballo E6. El negro no tiene elección. Ahora maniobramos con el otro caballo para acercarlo a la zona del supuesto mate. El rey negro sigue sin tener elección, el caballo sigue acercándose, rey H8 y con esta jugada acabamos de cortarle la retirada por G8, pero, desgracia, este rey ahora está ahogado. La ventaja de dos caballos no sirve para nada porque cualquier movimiento del rey sería ilegal. Es decir, los dos caballos no pueden dar mate contra un rey solo, pero aquí viene una curiosidad increíble. Supongamos que en esta misma posición las negras tuvieran un peón en A3 a punto de coronar en A1. A primera vista ustedes dirán, en ese caso las negras van a ganar porque ese peón se va a convertir en una dama. Pues ocurre precisamente lo contrario. Paradójicamente ese peón es el que acarrea la derrota de las negras. ¿Por qué? Porque en esta posición las negras ahora no estarían ahogadas, puesto que aunque el rey no puede moverse, sí puede moverse el peón. Este caballo vendría aquí, el peón se convertiría entonces en una dama al coronar en la casilla A1 y en ese mismo instante, justo cuando las negras parecen felices porque tienen una dama, este caballo da jaque mate en F7. Sin duda alguna, el peón de A3 era un espía infiltrado. El alfil suele ser superior al caballo en las posiciones abiertas, no bloqueadas. Un buen ejemplo es esta que tenemos en el tablero. En principio, esta posición no tendría que tener ningún problema para las negras, quiero decir, sería tablas claras si este caballo estuviera bien colocado, por ejemplo en la casilla E6 o en alguna de estas. Sin embargo, en esta posición concreta las negras están perdidas, porque las blancas disponen de este golpe formidable, alfil B4, después del cual ese caballo está completamente encerrado. El alfil tapa las salidas por A3 y por C3 y también la posible retirada por D2 está doblemente cubierta por el alfil y por el rey. Y las negras quedan impotentes para hacer nada. Por ejemplo, si intentan acudir en socorro con su rey es demasiado tarde. El rey blanco amenaza al caballo y la partida se ha terminado porque la ventaja de las blancas sería decisiva. De lo que se deduce que jugar los caballos por los rincones no es una buena política. Y ahora vamos a ver el caso opuesto al anterior. En una posición bloqueada, el caballo suele ser bastante superior a un alfil. Fíjense en esta.
ese alfil de C8 está entorpecido por sus propios peones, bloqueados en casilla blanca, y las piezas blancas ganan con una jugada evidente. Caballo C5 y la victoria está garantizada porque ese caballo está cortando todos los posibles movimientos del alfil. Como en el ejemplo anterior, el rey defensor puede intentar acudir en socorro de su pieza encerrada, pero el rey atacante se acerca por el otro lado y procede a capturarla en la jugada siguiente. En este caso, ese alfil no solamente no era un cuchillo, sino ni siquiera llegaba a la categoría de palillo. Creo que, en términos matemáticos, el alfil es más fuerte que el caballo. Pienso que, a la hora de valorar las piezas, debemos dar al alfil una cierta ventaja. Fischer daba al alfil 3.25 frente a 3 del caballo, y yo le doy 3.15 al caballo y 3.20 al alfil. Es un hecho que en muchas posiciones el alfil es más fuerte. Sin embargo, el caballo lo supera, especialmente en los finales, cuando se tiene una estructura de peones muy cerrada, donde el alfil no mantiene Bien, es verdad que esa amenaza es fácil de parar. De hecho, EV se limitó a jugar caballo G6. La idea es muy simple. En la variante que acabo de mencionar, el caballo puede tapar el jaque en F8. Pero esto no ha hecho más que empezar, porque la siguiente jugada de Botvinnik también es muy incisiva. Juega torre D6, penetra con la torre por la columna que acaba de ocupar y ataca el peón débil en C6. Claro, para las negras sería francamente feo defender ese peón con el alfil en B7, sobre todo porque entonces la torre blanca penetraría en D7. Sin embargo, EV encuentra un recurso para hacer eso de manera activa. Primero juega alfil A6, atacando a la otra torre. Botvinnik, en buena lógica, la mantiene en esta columna semiabierta, y ahora el alfil defiende al peón, pero por delante, cosa mucho más activa. Botvinnik evidentemente comprende que lo que debe hacer a toda costa es dar la máxima potencia a ese par de alfiles, combinados con los famosos peones del centro blanco. E5. La idea es muy simple. Contra la jugada lógica, por ejemplo, torre de A a E8, seguiría E6 y después de F por E6, las blancas ocuparían la séptima fila con efectos decisivos, porque no hay forma de defender correctamente este peón de G7. Por lo tanto, después de la jugada E5, las negras tienen que hacer otra cosa. Caballo E7, con la idea de ir hacia esta casilla D5, cosa que las blancas evitan utilizando el otro peón doblado. Ahora ven ustedes la enorme utilidad de este esquema de peones, al menos en esta partida concreta. Ahora, como las blancas pretenden ocupar la séptima fila con torre D7, EV contestó con C5. No le importa que Botvinnik capture ese peón de B6, porque lo que quiere conseguir a cambio es instalar el alfil en C6, atacando el peón de E4 y consiguiendo una posición bastante sólida para las negras. Botvinnik, sin embargo, tiene otras ideas. En lugar de capturar directamente ese peón, lo que hace primero es E6, siempre con la idea fija de dar la máxima potencia al par de alfiles instalados detrás en el flanco de dama. Por supuesto, sería muy malo jugar F por E6, aquí sí que me atrevo a ser categórico y establecer un dogma, porque después de torre por E6, fíjense qué posición más terrible. La torre no solamente amenaza el caballo, sino que cualquier movimiento que haga sería un jaque descubierto del alfil sobre el rey negro. Por lo tanto, aquí las negras estarían prácticamente perdidas, no tendrían solución. Sin embargo, EV, con buen criterio, evita que la posición se abra todavía más de esa manera y juega F5. Ahora, Botvinnik considera que ya es el momento oportuno de capturar el peón de B6. Amenaza el alfil, EV contesta con lo que tenía previsto, es decir, coloca el alfil en C6, ocupando la gran diagonal, que además ahora hay que tener en cuenta que la acción del alfil coincide con la del peón en F5, en la presión sobre E4.
Sin embargo, lo que EV no había previsto es esta combinación no muy difícil, pero sí muy elegante. Torre por C6, caballo por C6, no hay otra jugada razonable. Una vez más, los peones y los alfiles están perfectamente coordinados. E7, jaque descubierto con el alfil. Única jugada razonable, torre F7. Y es posible que EV hubiera visto esto, pero lo que se le escapó es la siguiente jugada, que no es la evidente alfil por torre, que sería buena, pero hay una mucho mejor. Botvinnik debió hacerse el siguiente razonamiento. ¿Cuál es la principal debilidad de las negras? En la octava fila de las blancas, es decir, la primera de las negras, solamente aquella torre de A8 está evitando que este peón corone. Ahora bien, si jugamos alfil D5, que es lo que hizo Botvinnik, se ataca el caballo, que está clavado sobre la torre de A8, y ante la defensa lógica, o casi la única que existe, torre C8, seguiría alfil por C6. La torre no puede capturar el alfil, so pena de permitir la coronación del peón de E7, la otra torre está clavada y por lo tanto las negras carecen de recursos y abandonaron. Resulta importante resaltar que a partir de ese par de peones centrales aparentemente tan feos, Botvinnik creó una de esas partidas que producen orgullo en cualquier aficionado. Vamos a olvidar de momento el tema de los peones doblados para estudiar otro muy distinto, el de peones defendidos entre sí y avanzados en el centro. Esta posición corresponde al torneo de Moscú de 1925. El jugador de las blancas era casi un desconocido, Berlinski, pero conducía a las negras el gran maestro polaco Akiva Rubinstein, uno de los mejores ajedrecistas de la primera mitad del siglo XX. Como pueden ver, las negras tienen una muy fuerte estructura de peones centrales, pero deben tener cuidado sobre cómo proceden a abrir la posición, porque según cómo lo hagan puede haber un efecto boomerang basado en que la posición de este rey negro en G7 pues también es bastante vulnerable, está poco protegido. Además, las blancas, en apariencia, tienen todo bajo control, porque si estamos diciendo que el punto crucial es E4, vamos a contar cuántas piezas blancas controlan ese punto y veremos que son 6. Las dos torres, el caballo, este peón de D3, el alfil en D5 y la dama desde el punto B1. Si contamos después cuántas piezas negras apoyan esa posible ruptura en E4, veremos que solamente hay 5. Los dos caballos, las dos torres y este peón de F5. En buena lógica, parece que Rubinstein debería primero maniobrar para ver cómo puede conseguir hacer esa ruptura en E4 en condiciones favorables. Sin embargo, ¿cuál creen ustedes que fue la próxima jugada de Rubinstein? Fue precisamente E4. Eso se basa en un truco táctico. Si las blancas toman en E4 cuantas veces sean necesarias para conseguir un peón de ventaja, ahora seguirían con caballo E4, caballo por E4, alfil por E4, otra vez caballo por E4, se produce aquí una liquidación total hasta que llega un momento en que se ve con absoluta claridad dónde está todo el secreto de esta combinación tan larga. Alfil F5 y las blancas pueden rendirse porque la torre está clavada, la dama está por detrás y no hay solución. El pobre Berlinski comprobó entonces con amargura que todo su laborioso trabajo profiláctico para evitar que las negras rompiesen en E4 no había servido para nada. Pero bueno, la partida continuaba y había que encontrar alguna solución. Se le ocurrió, como mal menor, jugar dama A1 con la idea de presionar indirectamente sobre la diagonal que ocupa el rey negro en G7. Sin embargo, Rubinstein, ajeno a todo eso, siguió implacable con el avance de los peones. E3 ataca al caballo, tiene que moverse a F1 en este caso, y ahora otra jugada de mucha fuerza, porque para defender el peón de D4, Rubinstein juega caballo B3, que no solo defiende el peón, sino también ataca a la dama en A1. Las blancas no tienen mucha opción, juegan dama B2, y entonces nuevamente otro avance tremendo de los peones.
Es realmente impresionante ver esta falange de los tres infantes negros en F4, E3 y D4 avanzando de manera inexorable. Ahora mismo se amenaza F3, que terminaría de arrasar por completo la defensa de las blancas. Así que Berlinski tomó aquí, G por F4, dama por F4, jaque, y unas jugadas más tarde las blancas abandonaron porque su posición era completamente desesperada. Si bien es cierto que los peones son en teoría una de las piezas más débiles del ajedrez, de hecho la más débil, no lo es menos que esta partida parece demostrar lo contrario. India fue la cuna del ajedrez hace 15 siglos por lo menos. En eso están de acuerdo casi todos los historiadores. Estas piezas que tengo aquí son mucho más tardías, fueron talladas en madera en el siglo XVIII en la isla de Bali, que hoy pertenece a Indonesia. Lo curioso es que los peones blancos son monos y los negros demonios, y representan las luchas que se reflejaban en esas antiquísimas epopeyas indias, el Mahabharata y el Ramayana. Queda claro que India es un país fundamental en la historia del ajedrez y que merecía tener un gran campeón. Ahora ya lo tiene. Se llama Visvanathan Anand y está considerado como uno de los mayores talentos naturales que ha dado el ajedrez en más de 15 siglos de historia. Resulta muy curioso recordar cómo Anand desarrolló ese talento. De niño solía acudir a un club de ajedrez de Madrás, en el sureste de la India, y allí jugaba partidas rápidas de 5 minutos por bando. Pero como solo tenían un reloj, el vencedor seguía jugando y el perdedor tenía que hacer una cola muy larga, a veces de más de una hora, para poder volver a jugar. De esa manera, obligado por las circunstancias, Anand tuvo que desarrollar unos reflejos impresionantes que hoy le permiten ver jugadas geniales en décimas de segundo. Vamos a ver una partida jugada en el torneo de Reggio Emilia, al norte de Italia, en 1988, entre las dos jóvenes estrellas más brillantes de aquella época. Con blancas, Vasily Ivanchuk, un ucranio que, si no fuera por sus nervios explosivos, seguramente hubiera sido campeón del mundo. Con negras, Visvanathan Anand. Ivanchuk empezó el juego con E4 y Anand contestó con E5 y se planteó la defensa Petrov. Como ven, es una apertura simétrica de momento. Caballo por E5. Las negras juegan D6, primero echan al caballo y después capturan a su vez el peón de E4. Las blancas ocupan el centro, las negras hacen lo propio, continúa el desarrollo normal de las piezas y las blancas se enrocan en corto. Estas primeras jugadas parecen indicar que la partida va a ser un poco aburrida por cómo se han desarrollado las piezas al principio, pero las dos jóvenes estrellas nos van a demostrar pronto que no tienen ninguna intención de ese tipo. Anand juega caballo C6, Ivanchuk pone la torre en la columna abierta, las negras juegan alfil G4, que amenazan indirectamente al peón de D4, las blancas lo defienden con C3, sigue F5 y ahora ya las blancas desvían su dama de la clavada en F3, la colocan en B3 y la partida empieza a animarse mucho. Las blancas por una parte están amenazando el peón de B7, también presionan sobre el peón de D5 y además a las negras no parece interesarles tomar en F3 porque entonces después de G por F3, a pesar de esos peones débiles doblados en la columna F, el caballo negro de E4 tendría que retirarse y se abriría aún más la columna abierta que ocupa la torre de E1. Por lo tanto, Anand opta por jugar dama D6. La idea es proteger el caballo de C6, de manera que después de dama por B7 seguiría torre B8, abriendo todavía más las líneas. Ivanchuk juega entonces caballo FD2. Y este es un momento importante de la partida porque es como una especie de sello que indica por dónde va a ir después la lucha. Las blancas amenazan, entre comillas, jugar F3 con un doble ataque
al caballo o al alfil. Lógicamente las negras deberían retirar una de esas dos piezas, pero Anand ya ha demostrado con sus jugadas anteriores que tiene ganas de marcha y por lo tanto no tiene ninguna intención de ir con las piezas hacia atrás. Lo que hace es enrocarse en largo. Ivánchuk realiza el ataque doble y Anand responde con alfil H4, echando más leña al fuego y atacando la torre de E1, que lógicamente hay que mover. Y después de torre F1, Anand muestra sus verdaderas intenciones, si es que no estaban ya claras, jugando alfil H3. Como ven, la partida se complica muchísimo. Ahora, las negras tienen dos piezas amenazadas, pero las blancas no deben comerse ninguna de las dos porque sería muy peligroso, sería de hecho mortal. Por ejemplo, si F por el caballo de E4, seguiría simplemente dama G6, amenazando mate en G2. La única defensa razonable sería G3, pero entonces alfil por G3 y el ataque de las negras es terrible. Si por el contrario, volviendo a la posición de la partida en la que estábamos, las blancas optan por G por H3, es decir, por comerse el alfil, entonces nuevamente dama G6 jaque, única jugada rey H1, entonces caballo F2 jaque, no hay más que torre por F2, alfil por F2 se amenaza mate en G1, no hay más remedio que retroceder con la dama a D1 para evitar el mate, y entonces torre de H a E8, una vez más se amenaza el jaque en E1 que sería mortal de necesidad. Por lo tanto, Ivánchuk no se come ninguna de esas dos piezas, sino que juega dama C2, con la idea, como de hecho ocurrió en la partida, de contestar a dama G6, amenazando el famoso mate que ya conocemos en G2, con caballo B3. Y ahora la dama defiende el punto G2. Como Anand, insisto, no tiene ninguna intención de ir con sus piezas hacia atrás, lo que hace es seguir añadiendo más piezas al ataque, en este caso con torre H, F8. Estoy seguro de que en este momento Ivánchuk volvió a considerar la posibilidad de capturar el caballo de E4, pero también estoy seguro de que no tardó más de unos segundos en descartar esa idea. Por simple intuición, sin calcular muchas variantes, porque enseguida se ve que después de F por E4, F por E4, se abren todavía más las líneas contra el debilitado enroque blanco. El alfil quedaría atacado, no podría ir a E2 por el mate en G2, podría ir tal vez a B5, pero por ejemplo A6, preguntándole al alfil qué va a hacer, sería suficiente para que las negras mantuvieran un ataque tremendo, posiblemente ganador. Por lo tanto, Ivánchuk decide con buen criterio proseguir con el desarrollo de sus piezas. Juega caballo A3. Y Anand se mantiene en sus 13 y echa todavía más leña al fuego, colocando la última pieza que queda, la torre que estaba en D8 un poco pasiva, la coloca en E8, en una posición muy activa, ocupando la columna abierta. Y aquí llegamos al momento clave de la partida. Ivánchuk, como he dicho antes, tiene un sistema nervioso explosivo. Es probable que en este momento no pudiera mantener la serenidad, porque si se hubiera mantenido fiel a su plan inicial, es decir, seguir desarrollando las piezas a una costa de que Anand le esté entregando o ofreciendo regalos y sacrificios que él no acepta, en ese caso Ivánchuk tal vez hubiera ganado esta partida. Lo correcto aquí era, insisto, mantenerse fiel al plan y jugar alfil F4 para comunicar las torres en la primera fila y de paso amenazar caballo B5. Fíjense que el caballo en B5 y el alfil en F4 coinciden en su acción sobre el punto C7. Eso hubiera dado con toda probabilidad una muy buena posición a las blancas. El ataque de las negras hubiera quedado neutralizado y Anand tendría que haber empezado a pensar en defenderse, cosa que además le gusta muy poco. Sin embargo, Ivánchuk pensó, bueno, si me está amenazando todo el rato el punto G2 y no puedo capturar el alfil porque el peón está clavado por la dama de G6, voy a retirar el rey a H1 y así amenazo tomar el alfil en H3. Hasta ahí el razonamiento parece correcto. El problema está en que ya todas las piezas negras están bien coordinadas para atacar y sobre todo en que la primera fila de las blancas está debilitada. Solamente está defendida por la torre de C1 y además, otro factor adicional,
es que la dama está sobrecargada. Está al mismo tiempo defendiendo dos cosas. Por un lado, el peón de G2, para que no le den mate, y también el alfil en D3. Y aquí viene el remate precioso de Viswanathan Anand. Caballo F2 jaque. Siguiendo con esa hipótesis de intentar pensar qué es lo que reflexionaba Ivanchuk en aquel momento, es probable que el jugador ucranio dijese, bueno, ¿y esto para qué sirve? Me como simplemente el caballo con la torre y si me da jaque en E1, puedo volver con la torre a F1, cubriendo el jaque mate, no hay ningún problema. Así que Ivanchuk tomó el caballo, cosa que por otra parte es obligatoria, porque si no, seguiría caballo por el alfil de D3 y mate en G2. Así que torre por F2, y ahora lo que Ivanchuk no esperaba era que Anand le entregase otra pieza en un aprovechamiento perfecto de esa debilidad en la primera fila de las blancas. Anand contestó alfil por G2 jaque, y ahora ya no hay solución. De hecho, Ivanchuk abandonó. Las blancas solo tienen dos respuestas. Una sería torre por G2, a lo que seguiría torre E1 jaque, aprovechando que ahora la casilla F1 solo está cubierta por el alfil. Y si alfil F1, torre por F1, torre G1, dama por G1 mate. La otra posibilidad es jugar rey G1, pero entonces también es mate forzado, empezando con torre E1 jaque, torre por F1, alfil por F3 jaque descubierto. No hay más remedio que jugar alfil G5, que en realidad solo sirve para prolongar la agonía, porque después de dama por G5 solo queda dama G2, dama por G2, jaque mate. Para que una partida sea muy bella, tienen que colaborar ambos jugadores. En este caso eran dos grandes talentos y el resultado ha sido fantástico.